bienvenidos a un tutorial más de Migas y Moronas, el primero de la serie navideña. Al final podrás preparar una cena navideña completa con recetas súper originales. En esta ocasión te enseñaré a preparar romeritos con mole y tortitas de camarón falsas. Te sorprenderá como sí saben a camarón. Esta receta es ideal para quien tiene alergia a los mariscos. Así que vamos a los ingredientes y comencemos. Ocuparemos 1 kilo de romeritos limpios y cocidos, 1 kilo de mole en pasta, 3 nopales grandes picados y cocidos, 1 kilo de papas de cambray cocidas y sin piel, 1,5 litros de agua o caldo de pollo, y para las tortitas 2 tazas de amaranto, 4 huevos y una lata grande de atún en aceite. Bueno, aquí tenemos ya el kilo de romeritos. Los romeritos ya los limpié, lavé y cocí. Para cocerlos únicamente hay que ponerlos a hervir. Este es 1 kilo de romeritos. Lo van a poner a cocer en 6 litros de agua por 15 minutos. En cuanto terminen de hervir, le apagas, le pones una pizca de bicarbonato y un poquito de sal. Los mueves, esperas a que se enfríe un poco y los cuelas. Y ya están listos para cocinarse, ¿ok? Y estamos listos para comenzar. Vamos a vaciar nuestro mole. Es lo primero que vamos a poner. Podríamos hacer el mole nosotros mismos, pero de verdad créanme que es una hazaña limpiar los romeritos. Listo. Ya que está el mole, vamos a poner 1 litro de agua o caldo de pollo. Yo estoy ocupando agua debido a que estoy adelantando mi cena y estos romeritos los voy a congelar. El caldo de pollo o de res de repente se agrían muy fácil. Así. Es 1 kilo de mole por 1 litro de agua. Si le faltara agua hay que irle poniendo más. Recuerden siempre checar sus salsas, no dejarlas solas en la lumbre, porque puede suceder que se consuman y se quemen. Conforme le vamos moviendo y comienza a hervir, solito toma consistencia. No se alarmen si lo sienten muy líquido. Ya está espesando el mole. ¿Ven? Termino siendo, en este caso, 1 kilo de mole en pasta por 1,5 litros de agua. Listo, vamos a bajarle la llama. Y ahora vamos a agregar nuestros romeritos. Los romeritos, como les recuerdo, ya están cocidos. Así es que vamos a pasarlos con cuidado a la salsa de mole. Listo. Damos un poco de vueltas para distribuirlos bien. Ahora vamos a picar las papitas. Las pueden poner enteras si son así de pequeñitas. De otra manera, sí se las recomiendo a la mitad. Y así como las vamos picando, las vamos echando al mole, que ya le bajamos a llama baja para que no se pegue con todos los romeritos. Si los ven muy espesos, se vale ponerles un poquito más de caldo o de agua. Si los van a congelar, los romeritos ya hechos congelan muy bien. Es un platillo delicioso. Si lo hacen sin camarón, es económico. El kilo de romeritos les saldrá a lo mucho en 40 pesos. Por favor, les recuerdo, en esta época difícil, apoyen al comercio local. Vayan a los mercados. Están muy bien organizados. Escojan uno en el que se sientan seguros y apoyen a familias de pequeños comerciantes que mantienen vivo a México
y que le están pasando difícil ahora. Vamos revolviendo. Ok. Van al guisado. Perfecto. Ahora vamos a integrar los nopalitos. Perfecto. Son 3 nopales grandes. Los pueden picar chiquito, los pueden picar de esta manera. Es al gusto. Como ustedes gusten, como a ustedes se les antoje. Ahora vamos a probar qué tal están de sal. El mole tiene suficiente sal, así que a mi gusto no me falta sal. Si a ti te falta sal, agrégale la sal necesaria. Pues vamos a dejarlos reservados acá atrás y los vamos a tapar mientras preparamos las tortitas falsas de camarón. Para eso vamos a ocupar un sartén amplio. Si quieres puedes hacerlas fritas. De estas yo prepararé menos, ya que esas sí las prepararé el mero día. Ahorita solamente es para darte un ejemplo de cómo queda. Prepararemos las tortitas. Preparamos una taza de amaranto. Comenzaremos con un huevo, a ver qué tanta humedad le aporta. Y pondremos un tanto de atún. Y con la mano haremos la mezcla. Recordemos que tiene un poco de aceite el atún, así que tal vez sí ocupe los 2 huevos. Desbaratemos bien el atún para que quede perfectamente distribuido en el amaranto. Para la receta original tú ocuparás 2 tazas de amaranto y la lata completa de atún. Yo ocupé una lata de estas grandes que están comercializando hace poco, que rinde más de 2 latas, así que le puse solo la mitad, ya que como te comento, estas van a ser para consumo el día de hoy. Estas sí te recomiendo que si congelaste tus romeritos, estas sí las prepares el mero día. Estas no congelan, así que te conviene hacerlas frescas. Pues ya está. Así como quedaron. Quedan suavecitas y quedan muy ricas. Listo. Pues ahora vamos a preparar las tortitas. Precalentamos nuestro sartén. Solamente le pondré un hilito de aceite de oliva. Y engrasaremos el sartén con una servilleta. Eso es para que no se vayan a pegar únicamente. Ya el mole tiene suficiente grasa, por eso prefiero hacer las tortitas un poco más saludables. No hay que abusar en estas fiestas, porque si no luego la dieta está ruda. Tengan a la mano un recipiente con un poquito de agua purificada para mojarse las manos y que no se les peguen las tortitas. Será algo así. Tomamos la tortita delgadita para que se parejito y no muy grandes, para que puedan poner 3 o 4 por plato. La ponemos a cocer. Mojamos las manos. Otra cucharita. Quedan esponjaditas. Aparte son sumamente nutritivas. El amaranto es el alimento del futuro. Los quelites
también son muy nutritivos. Salen en promedio de 7 a 10 tortitas, dependiendo del tamaño del que las hagas. De este tamaño de una cucharita te salen como 10. Así que de las 2 tazas con 4 huevos, te salen 20 tortitas que quedan perfectas para tu kilo de romeritos. En caso de querer más, únicamente duplica la receta o añade un poco más, un tercio. Está igual. Al parecer solamente esta me falta un poquito. ¿Y ahora qué les parece si emplatamos uno para que vean cómo queda? Aquí están nuestros romeritos con tortitas falsas de camarón. Que lo disfrutes. Listo, eso fue todo por ahora. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y se animen a prepararla para su cena navideña. Puedes seguirnos por Facebook, Instagram o YouTube. Si te gustó este video, te pido por favor, regálenos manita arriba, suscríbete si no lo has hecho y marca la campanita para que recibas notificación cuando tengamos nuevos tutoriales. Gracias y hasta la próxima.